Muy buenos días, mis amados discípulos. Les envío mis bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo. Hoy quiero compartirles una enseñanza que va a intentar explicar ciertas situaciones que pasan en la vida o que pasan en nuestro mundo. ¿Por qué viene este comentario? Porque en varias oportunidades me he encontrado con personas, por supuesto que no conocen la palabra de Dios en abundancia, simplemente han asistido a algún evento o han aceptado una determinada doctrina porque la heredaron de sus padres y simplemente cumplen los ritos o cumplen la tradición de ir a misa, por ejemplo, los días domingo, o bueno, y tomar la comunión y bautizarlos, o sea, toda una serie de tradiciones que se repiten y se repiten simplemente porque así fuimos enseñados y lo hemos aceptado mansamente. También ir al culto, ¿no? Porque estoy incluyendo a todas las doctrinas, a todas las iglesias, ¿no es cierto? Ya sean o pentecostales, evangélicas, adventistas o católicas inclusive. Pero ¿qué pasa? Ante una situación, un hecho o un obstáculo, lo primero que se plantean o lo primero que se preguntan es: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que pase esto? ¿Por qué Dios esto o por qué Dios aquello? E inmediatamente ante una situación adversa en la vida, lo primero que hacemos es que le echamos la culpa a Dios. Y no entendemos cómo está funcionando este mundo. Y yo voy a intentar, a través de la palabra de Dios, tratar de explicar qué es lo que está pasando y dónde está nuestro Dios, el Dios verdadero. Quisiera que me acompañen al inicio de todo este conflicto que ocurrió en Génesis, capítulo 1, y vamos a empezar a leer desde el versículo 27 en adelante. Dice así la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, como siempre yo enseño de que la palabra de Dios se interpreta a sí misma en el versículo. Por ejemplo, nosotros leemos estos dos versículos y entendemos claramente lo que la palabra de Dios nos está enseñando a través de este versículo. En primer lugar, nos habla de que Dios nos creó, y en segundo lugar nos dice que Él nos bendijo. Él nos bendijo, y es más, nos dio instrucciones: que nos fructifiquemos, que nos multipliquemos, que llenemos la tierra, que la sojuzguemos y que señoremos. En el origen, el Rey y Señor de todo lo creado era el hombre. El número 2 era el hombre, era Adán. Ese fue el orden que Dios implementó. Sigamos leyendo, por favor, pero ahora en el capítulo 2 de Génesis, y comenzando a leer desde el versículo 15 en adelante. Así nos enseña la palabra. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. La traducción correcta sería: de todo árbol del huerto ciertamente podrás comer. Y acá viene la restricción: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué?
porque el día que de él comieres, no cualquier día, ese mismo día, ciertamente morirás. Bueno, ustedes saben, porque lo han aprendido, de que el hombre desobedeció a Dios. Se dejó seducir, primero Eva se dejó engañar por la serpiente, que era muy astuta, y el hombre acompañó a su mujer. No voy a leer ese contexto para no hacerlo tan largo esta enseñanza, pero lo que quiero que ustedes vean son las consecuencias de esa desobediencia. Fíjense en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 18. Ya Dios se había enterado, entre comillas, que el hombre había desobedecido su voz, su orden, y entonces le dice, y al hombre dijo, en el versículo 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahí comienza este peregrinar nuestro. Ahí comienza el error que cometió el hombre. Dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor, trabajo, comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Maravillosa es la palabra de Dios cuando tenemos la actitud de leerla y dejarla que ella nos hable, que ella nos enseñe. Yo tengo que subir al nivel de la palabra, no bajar la palabra al nivel del hombre. La palabra de Dios es la vida de Dios mismo. Por lo tanto, que si yo quiero vivir en el nivel de Dios, tengo que elevarme al nivel de la palabra. Cuando yo les compartí los primeros versículos, no había maldición en la tierra. Es más, Dios nos bendijo y nos dio autoridad sobre todo lo creado. El número 2, en ese momento, era Adán, era el hombre. Mas cuando el hombre desobedeció a Dios, ocurrieron los cataclismos. Ahora, Dios le dice, por cuanto desobedeciste mi voz, maldita será la tierra por tu causa. No había muerte en el paraíso o en el huerto de Edén. No había muerte ni había maldición. En cuanto el hombre se dejó seducir por Satanás, comenzaron las consecuencias. Ya la tierra ya no era bendita, ya estaba maldita. ¿Y qué ocurrió ante esta situación? Realmente el tema da para dar una enseñanza de 1 hora, pero yo quiero compartirles cosas elementales y prácticas que les sirvan para que ustedes la apliquen inmediatamente. Yo simplemente quiero contarles algo. El mismo truco que usó Satanás con Eva de engañarla, que eso está registrado en Génesis 3, versículos 1 al 5, es la misma táctica usa hoy en día. Siempre el adversario de Dios, por medio de la radio, la televisión, el hombre, tu amigo, tu compañero de trabajo, inclusive hasta tu propia mujer o tu propio marido, van a intentar que vos cuestiones la integridad de la palabra de Dios. Se muestra claramente cómo actúa el adversario de Dios. Él nunca se muestra como realmente es hasta que vos entras a cuestionar y a considerar la palabra de Dios. Viene una persona, un vecino, un amigo y te dice, escuchame, ¿cómo vas a estar creyendo en esas cosas que se escribieron hace, 5.000 años, que ni siquiera sabes quién las escribió? ¿Qué te está haciendo? Te está haciendo cuestionar la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que hoy en día se hace. Entonces, ante una situación, en un momento de tu vida,
triste, una situación adversa, una enfermedad, la muerte de un familiar, inclusive hasta, como me decía una amiga, hasta la enfermedad de una mascota. Empezás a considerar, ¿y por qué Dios permite esto? No es que Dios lo permite, Dios tuvo que limitarse porque Dios le dio al hombre un poder delegado. Él era el número 2, Él era el Señor de toda la creación, solamente que Él no podía hacer una sola cosa, y eso que no podía hacer, eso es lo que el hombre hizo. Y eso provocó que la tierra hoy esté maldita. Y hoy existe enfermedad, y hoy existe muerte, y hoy existe dolor, y hoy existe llanto, y hoy existe todas las cosas negativas que pertenecen o que son el generador de esas cosas es Satanás. ¿Por qué? Porque por la desobediencia del hombre, maldita será la tierra. ¿Y qué ocurrió a partir de ese momento? Como dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Empezó a ocurrir y a existir la muerte, la enfermedad y todas las cosas negativas. Ahora bien, si lo analizamos desde el punto de vista legal, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió algo tremendo. La desobediencia de Adán se podría considerar que fue de alta traición. ¿Por qué? Porque todo el poder delegado que Dios le había dado al hombre, el hombre, al dejarse engañar por Satanás, se lo trasladó al archienemigo de Dios, a Satanás, la serpiente, el antiguo ángel de luz llamado Lucifer. Ahí se terminó la bendición de toda la tierra por culpa nuestra, y hoy estamos pagando esas consecuencias. Y es muy probable que en tu mente se te cruce este pensamiento que diga, pero yo no tengo nada que ver con el pecado de Adán, yo no he pecado a la manera de Adán. Pero lamentablemente nosotros recibimos la herencia de Adán, las cosas buenas y las cosas malas. Ahora, ¿qué ocurrió ante esta situación? Satanás tomó el control de todo lo creado por Dios. Fíjense, bueno, quisiera que me acompañen, por favor, al libro de Lucas, capítulo 4, y leyendo desde el versículo 5 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿se dan cuenta cómo el pecado de Adán fue considerado, se podría considerar como una alta traición? Porque todo el poder que Dios le había delegado, el señorío, la autoridad que Dios le había dado a Adán al pecar se la transfirió a Satanás. De el Dios de este mundo es Satanás. Yo sé que a muchos les cuesta creerlo esto, pero vamos a la palabra. Fíjense en 2 de Corintios, capítulo 4 y versículos 3 y 4, dice la palabra. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Quiero que a ustedes les quede bien claro que el Dios de este mundo es Satanás. Ahora bien, Dios ha preparado un plan de salvación. Ese plan de salvación fue la promesa del Mesías. El Mesías vino, el Mesías cumplió la voluntad de Dios y hoy toda aquella persona que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, tiene salvación. Ahora, a pesar de que seamos hijos de Dios porque hemos creído y hemos confesado con nuestra boca
que Jesús es el Señor, hemos creído en nuestro corazón que Dios los levantó de los muertos, aún nosotros vivimos en este mundo que es territorio enemigo. Por lo tanto, nunca vamos a estar en paz, nunca vamos a estar sin problemas o sin obstáculos, pero nosotros ya tenemos la victoria. Quisiera que me acompañen para que darles esta maravillosa palabra y esta maravillosa promesa de Dios que está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 19 al 23. Dice así la palabra de Dios: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, la cual nosotros hoy vivimos, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Como dice la palabra de Dios, que de la manera que por un hombre entró el pecado, la muerte y todas las consecuencias de ese pecado, también por la obediencia de un hombre, Jesucristo, nosotros heredamos a aquellos que hemos creído la justicia, la santificación, la justificación, la redención y toda la herencia que Dios tiene reservado para aquellos que han creído en su Hijo unigénito. ¿Te gustaría aprender mucho más de la palabra de Dios y entender todo este plan de salvación? Yo quiero invitarte a que te anotes al seminario que nosotros dictamos, en el cual vemos todas estas cosas, pero con mayor profundidad, para que tú entiendas el plan de Dios, cómo Dios ha diseñado un plan que te permite salvarte, que te permite vivir con dignidad, que te permite vivir con poder y viviendo una vida cristiana victoriosa. Te invito a que te anotes al seminario La Abundancia de Dios. Ahí en la descripción vas a tener toda la información de cómo anotarte y cómo participar de ese seminario. Volviendo a la enseñanza, todo lo que nosotros estamos viviendo hoy, las cosas feas que nos toca vivir hoy, la muerte de un familiar, la enfermedad, los problemas, los obstáculos, todas las situaciones que vivimos hoy en este mundo son causados por el Dios de este mundo. Nosotros, como dice la palabra de Dios, no pertenecemos a este mundo, pero por ahora seguimos viviendo en este mundo. Así como acabo de leer que toda la manifestación, toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y fíjense, por último, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 15, donde toda la creación va a ser liberada de esta corrupción, y entre ellos nosotros, ¿no? Dice 1 Corintios 15, versículo 51, dice la palabra: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos una esperanza, que es que Cristo va a venir a buscarnos a nosotros. Ahora, no todos vamos a dormir, no todos vamos a morir, porque si en este preciso instante Jesucristo volviera a buscarnos, nosotros que somos los hijos de Dios vamos a ser transformados. Por eso dice la palabra: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué? Dice la palabra en el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La conclusión: no te fatigues, no te sientas desfallecer. Vení a la palabra de Dios, conocí la palabra de Dios y descubrí las preciosas y grandísimas promesas que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. No te afecte las situaciones difíciles, los obstáculos que el adversario de Dios te pone en tu camino. Sea enfermedad, sea muerte, problemas económicos, persecución o espada, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y somos más que vencedores. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, hemos confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor en nuestra vida, hemos creído que Dios lo levantó de los muertos, nosotros estamos revestidos de Cristo. Tenemos Cristo dentro y nadie nos puede destruir. Sí podemos sufrir en nuestro cuerpo humano, pero ¿saben una cosa? Tenemos una herencia, la misma herencia del Señor Jesucristo, reservada en los cielos, que Él comparte con nosotros. Vamos rumbo a la victoria final. Que Dios los bendiga y nos vemos próximamente. Chao, chao.